juegos diferenciales. Que es una aplicación de la teoría de control óptimo que vimos en la clase pasada. Entonces, repasemos un poco qué fue lo que hicimos en la clase pasada. Teníamos un funcional, que era una cierta integral aquí entre, no sé, 0 y t, y esto dependía de una función que dependía de una variable x, u y el tiempo. ¿Listo? Y de hecho, este funcional uno lo puede pensar como funcional del x y del u. Y esta variable x estaba sujeto a un vínculo, ¿cierto? X punto tenía que ser una función f de x, u, t. Entonces, el problema de control óptimo consiste en optimizar el funcional sujeto, ¿no es cierto?, a la restricción, o sea, maximizar j, ¿no es cierto?, maximizar este funcional sujeto a la ecuación de Lancaster, se llama esta ecuación en la literatura, la ecuación de Lancaster. Y el punto era que ahora el vínculo, esto si lo miro como un vínculo, tiene derivada. Entonces es un poco distinto a lo que uno hacía en física. Y la solución de este problema la encontramos en la clase pasada, ¿no es cierto? Las curvas que optimizan este funcional sujeto a esta restricción eran las que satisfacían las ecuaciones de Pontryagin, ¿no? Las curvas óptimas eran las que cumplen las ecuaciones de Pontryagin, que era, de hecho, tenía que calcular el hamiltoniano, ¿no? Sí. Cumplen las ecuaciones de Pontryagin. Y esas ecuaciones eran x punto igual a de h a de lambda punto igual a menos de h a de x, y de h a de u tenía que ser 0, o si lo miro, esto es la maximización respecto a u del hamiltoniano. Es aquella curva que maximiza el hamiltoniano. Estas eran entonces las ecuaciones de Pontryagin, y tenía una condición de transversalidad que era que el multiplicador de Lagrange, que era el lambda que le puse debido a esta restricción, en el tiempo final tenía que ser 0. Esta era la condición de transversalidad. Y estas ecuaciones que están aquí, estas tres ecuaciones, vimos al final de la clase que eran completamente equivalentes a las ecuaciones de Euler-Lagrange, del funcional como un todo. Cuando uno pensaba el J tilde, cuando tenía el J tilde, ¿no es cierto?, que era el J más lambda veces el vínculo, es decir, el J tilde depende de X, depende de U, depende de T, y ese era el funcional original, más lambda veces el vínculo, que era esta ecuación de movimiento, que era x punto menos f igual 0, y uno integraba esto en el mismo intervalo temporal que estaba definido el funcional original. Entonces uno introdujo un multiplicador de Lagrange debido a la presencia de esta ecuación de movimiento,
Y el resultado de eso uno lo miraba en el segundo piso, ¿se acuerdan? Y optimizaba respecto, de hecho esto depende de lambda también. El J tilde depende de todas las variables. J tilde depende de X, de U, de lambda y de lambda, que no depende del tiempo. Así que la optimización entonces de J tilde en el segundo piso me da las ecuaciones de Pontryagin, que son estas que están acá, y que son las curvas óptimas entonces para el problema de control. Y si uno mira estas dos ecuaciones, son las ecuaciones de Hamilton. Entonces, si uno identifica esto, este lambda con el momentum de una partícula ficticia que se mueve en el espacio-fase, la teoría de control entonces la puedo pasar a un problema de física. Es completamente equivalente a un problema de física. Y de hecho es mecánica hamiltoniana desde ese punto de vista. Y de ahí es que el nombre de la gente que hace control, de llamarle a este H que está aquí, que todavía no dije lo que era el H, que era el hamiltoniano, ¿no es cierto? El H se definía como el F grande, el objeto que estaba minimizando, más lambda veces el F chico, que era el que venía de la ecuación diferencial. Este más lambda veces un hamiltoniano. Y es más que un nombre de analogía. Entonces, para encontrar la solución a cualquier problema de control óptimo, entonces yo tengo que resolver las ecuaciones de Pontryagin, estas que están acá. De hecho, aquí me falta una condición inicial que debería poner aquí un punto y coma, que x de 0 vale x sub 0 para poder integrar esta ecuación. Tengo una ecuación de primer orden, necesito una condición inicial, que es la que voy a poner acá. Así que estas ecuaciones que están aquí, junto con la condición de transversalidad, más la condición inicial para la variable de estado, que era la que se estaban derivando, el X, llamamos una variable de estado, es la solución del problema de control. Tengo que integrar este conjunto de ecuaciones con estas dos condiciones iniciales. Esta es una condición inicial de verdad y esta es una condición final, porque el multiplicador de Lagrange en el tiempo final tiene que ser 0. Y eso es la solución del problema. Ahora, dependiendo de la forma de su funcional y de la ecuación de movimiento esas ecuaciones pueden ser muy, muy complejas. Y por lo tanto no van a encontrar en general soluciones analíticas. Y uno tiene que recurrir a métodos numéricos para encontrar la solución del problema. Y esa es toda otra beta paralela a esta clase de problemas. Y toda una línea de métodos numéricos, de alguna manera, para poder tratar de encontrar las soluciones a problemas más realistas que ocurren en la teoría de control o en la economía, que es una aplicación de esto. Así que eso es el resumen de la teoría de control. Las curvas óptimas de la teoría de control son las que cumplen con las ecuaciones de Pontryagin. ¿Y qué pasa en teoría del juego? Acá tengo un puro funcional. Tengo solo un funcional, como en la física. Tengo la acción, que es la integral del lagrangiano en el tiempo. Pero en economía puedo tener más de un funcional. Por ejemplo, puedo estudiar lo que se llama el duopolio. El duopolio, es decir, la competencia entre dos jugadores. Pensemos que tenemos Falabella y Almacenes París. Entonces, cada uno de ellos va a tener un funcional. Entonces puedo decir, mire, tengo un funcional J1 que depende de una variable de estado y un control 1, que es del jugador 1, y esto debería ser una integral de 0 a t análoga a lo típico, y esto voy a poner una exponencial que tiene que ver con la pérdida del valor del dinero en el tiempo, por un funcional F1
que debe depender de la variable de estado y de los variables de control de cada uno de los jugadores, por ejemplo. Y este funcional es entonces el funcional del jugador 1. Entonces el jugador 1, digamos que es Falabella. Y el jugador 2, que es Almacenes París, bueno, tendrá un funcional también, que dependerá de la variable estado y de los controles. Recuerden que en términos de la teoría de control, la variable de estado es aquella que tiene derivadas, que está definida por una ecuación diferencial. Las X, que llamé variables de estado, son aquellas que están definidas por una ecuación diferencial. Las variables de control no tienen una ecuación diferencial, no tienen derivadas, son algebraicas. Las variables de estado tienen derivadas, las variables de control, en cambio, no hay derivadas, son algebraicas. En ninguna parte de este problema hay derivadas ni segundas derivadas respecto a U. Es como un potenciómetro que uno puede manejar. Las variables de control son como eso. Hay estas ampolletas, estas lámparas que uno las puede poner más brillante o menos brillante. Y el funcional para el jugador 2 debe ser una cosa parecida. O tiene la misma estructura. Esto tiene que ser un funcional. Esto tendrá una tasa. R es la tasa de interés que ve el jugador 1, R2 es la tasa de interés que ve el jugador 2. Esto será otra función que no tiene por qué ser la misma, pero en general debería depender de los controles de ambos jugadores. Es decir, lo que estoy diciendo es que si un jugador mueve su potenciómetro, ¿eh? O cambia las líneas de producción de su empresa o la plata que invierte en marketing, por ejemplo, eso me afecta a mí como empresa también. Si Falabella hace más marketing, puede que las ventas de Almacenes París disminuyan, o al revés. Entonces las acciones del control del jugador 2 actúan sobre el jugador 1, están acopladas de alguna manera. Lo mismo acá. Y este es el funcional entonces del jugador 2. Y la variable de estado, que está X, que está aquí, se supone que satisface una ecuación diferencial de primer orden, que debería ser algo así como X punto igual a una cierta función F, que ahora depende de X, pero que puede depender de los dos controles ahora. O sea, lo que haga cada uno de los jugadores va a afectar de alguna manera a la evolución temporal de la variable de estado. Y con obviamente una condición inicial x0, no sé, igual a x0. Entonces, el x en esta cosa es la variable de estado. Ustedes pueden pensar que esto define las ganancias de Almacenes de Falabella, por ejemplo, esto define las ganancias de Almacenes París, y X alguna variable, por ejemplo, que es la evolución del mercado. Fíjense, alguna fracción de producción de la tienda, no sé. Y eso lo da una ecuación diferencial de primer orden. Ahora, podría ser que esa ecuación diferencial fuera de segundo orden, por ejemplo. Pero si yo tengo, por ejemplo, una ecuación de segundo orden, igual a, no sé, una función g de x, t, por ejemplo, una ecuación de segundo orden, yo esa ecuación la puedo escribir en términos de ecuaciones de primer orden, porque si llamo, por ejemplo, b igual a x punto, entonces b punto es lo mismo que x punto, x2 punto. Entonces, esta ecuación la puedo mirar como b punto igual a g de x, t,
y luego el X punto lo miro como B. Y lo que obtengo es que transformo una ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de ecuaciones de primer orden, que son análogos a esto que está acá. Así que si yo en principio mi variable de estado satisface ecuaciones de orden mayor que 1, 2, 3, no sé, siempre las puedo llevar ahora a un sistema de ecuaciones de primer orden. Entonces, en vez de escribir una ecuación de primer orden, voy a escribir varias ecuaciones de primer orden. Y el problema vuelve a quedar dentro de esta misma categoría. Tengo dos funcionales que optimizar, sujetos a un conjunto de ecuaciones de primer orden. Y por cada una de estas ecuaciones de primer orden, que las voy a pensar como vínculos, tengo que escribir un multiplicador de Lagrange. Así que si la ecuación de estado fuera de segundo orden como esta, entonces debería incluir un multiplicador de Lagrange para esta ecuación y para la otra, y el procedimiento general de este problema es exactamente el mismo. Lo que pasa es que ahora voy a tener aquí, si ustedes quieren, varios lambda i, varios multiplicadores de Lagrange. Esa es la idea. Hay tantos multiplicadores de Lagrange como ecuaciones diferenciales de primer orden aparecen en el modelo. Pero vamos a hacer este modelo más simple, que tiene una sola, y al menos me da pistas de cómo se procede en este tipo de problemas o de qué se trata esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el problema de este duopolio es que cada una de las tiendas tiene que optimizar su funcional. Falabella quiere optimizar sus ganancias, Almacenes París quiere optimizar sus ganancias, y la variable de estado de ambas, la variable común, está sujeta entonces a una ecuación diferencial. ¿Cómo se soluciona ese problema? Vamos a borrar aquí. De nuevo, X es la variable de estado genérica para ambos jugadores, es la variable común. Y aquí también voy a poner U1, la variable de control. Uso 1 es la variable de control del jugador 1. Y U2 es la variable de control del jugador 2. Entonces, lo que puede hacer cada uno de estos jugadores es cambiar estas variables, moverlas, cambiar el potenciómetro de alguna manera. Cada uno de ellos tiene una lámpara con un potenciómetro, y cada uno de ellos cambian el brillo de esa lámpara. ¿Cómo deben cambiar, no es cierto, estos brillos de manera de optimizar la cantidad de luz de cada uno de ellos? Porque están acopladas. Si el otro jugador cambia el brillo, en principio a mí me disminuye el de mi lámpara, y al revés. Entonces la pregunta es, ¿cómo debo elegir estas funciones de manera que se optimice los dos funcionales al mismo tiempo? ¿Se dan cuenta? Porque están compitiendo. Entonces, puedo decir que el juego diferencial consiste entonces en encontrar la evolución temporal de las variables de control
¿cierto? Las uso 1, uso 2, y obviamente la variable de estado. Y la variable de estado, ¿no es cierto? X. ¿No es cierto? De modo que ambos jugadores maximicen, ¿no es cierto? Optimicen, optimicen, así se escribe optimizar, ¿no? ¿Cómo se escribe optimizan? Me suena feo esto. Bueno, aquí maximicen mejor, porque en realidad quiero maximizar. Maximicen sus respectivos funcionales. En eso consiste entonces un juego diferencial. Es una competencia ahora entre dos jugadores que tienen sus funcionales. Esos funcionales dependen de una variable de estado que está dada por esta ecuación que está aquí, y lo que puede hacer cada jugador es cambiar su propio control, cambiar el brillo de su lámpara. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el brillo que tiene que elegir cada uno de manera que se optimicen ambos funcionales al mismo tiempo? Entonces, la elección de estos variables de estado es lo que se llama una estrategia. Aquí vamos a poner ambos funcionales al mismo tiempo, porque no lo quedó escrito aquí, ambos funcionales al mismo tiempo. Entonces puedo decir, el juego consiste en determinar las estrategias óptimas. Estrategias óptimas de cada jugador. En donde por estrategia se entiende las relaciones que están asociadas a los controles. Es decir, ¿cuál debería ser el control del jugador 1, por ejemplo, en función del tiempo? Esto debería ser una función, no F porque ya la usé, vamos a cambiar la letra. Una función, no sé, fg, una función g1, por ejemplo, de t. Esto podría depender de la variable estado, y esto podría depender del control del otro jugador. Y lo que haga el segundo jugador, su variable control, debería ser alguna función que le voy a llamar G2, que debería depender del tiempo, debería depender de la variable de estado, y en principio debería depender de lo que hace el jugador 1. Están acoplados. Lo que hace 1 debería depender de lo que hace 2. Y al revés, lo que hace 2 debe depender de lo que hace 1. Esta elección de estas funciones que están aquí, es decir, elegir lo que tengo que hacer, es lo que se llama una estrategia. ¿Cuáles son estas funciones? Elegir estas funciones es elegir una estrategia. Ahora, si uno mira esto, lo que tengo aquí son, desde el punto de vista matemático, tengo un sistema de ecuaciones
para las variables de control. La primera ecuación aparece el control 1, el control 2, y en la segunda ecuación también aparece el control 1 y el control 2. Tengo un sistema de ecuaciones para U sub 1 y U sub 2, si lo miro desde ese punto de vista. Y pueden ser no lineales. Las funciones G1 y G2 en principio pueden ser cualquier cosa. Para U sub 1 y U sub 2. Entonces, lo que yo podría hacer es, por ejemplo, resolver este sistema. Y lo resuelvo para los controles. Dadas estas funciones, yo resuelvo estas par de ecuaciones para U sub 1 y U sub 2. Supongamos que lo puedo hacer. Entonces, U sub 1 y U sub 2, ¿de quién deberían depender finalmente si es que yo resuelvo este sistema? Si ustedes despejan de aquí, si pudieran, U sub 1 y U sub 2, ¿de quién quedan dependiendo los controles entonces al final del día, si es que resuelven este sistema? ¿De X solamente? De X y del tiempo en principio, ¿no? Porque aparece esta otra variable. Es decir, estas dos de aquí, o estas dos de acá, van a quedar en función de lo que no es U. Y el complemento de U es el tiempo y la variable de estado. Así que si yo pudiera despejar esto, esto debería ser una función, llamarle phi1, por ejemplo, que debe depender de el tiempo y x de t. Y la función phi2, entonces también. Entonces, si yo puedo despejar esto, esto es completamente, este par de ecuaciones es completamente equivalente a esto. Escribir esto es completamente equivalente a esto. La gracia de esto es que esto es más simple, porque U sub 1 y U sub 2 están dadas explícitamente en términos de menos variables. En realidad los controles solo dependen del tiempo y de la variable estado. Así que la estrategia o cómo debería yo cambiarle el brillo de la luz de mi lámpara solamente depende del tiempo y en principio de la variable estado. Si yo doy estas funciones, por ejemplo, no sé, phi1 igual a t cuadrado más x cuadrado, por ejemplo, estoy definiendo una estrategia. Si esta de acá es el logaritmo de t más el logaritmo de x, esa estoy definiendo otra estrategia para el jugador 2. Entonces, inicialmente uno pensaba, por ejemplo, que el control de lo que yo haga debe depender de lo que hace el otro. Es más o menos natural, están acoplados los comportamientos. En un juego, si estoy jugando tenis, ¿no es cierto? Yo estoy pendiente de dónde me lanza la pelota el otro jugador, para establecer qué es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Entonces lo que hace el otro jugador afecta lo que yo hago, y al revés también. Pero justo esto es equivalente a un sistema de ecuaciones para estas dos variables. Yo puedo despejar esto en términos de lo que queda, y lo que queda solamente depende del tiempo y la variable estado. Y es más simple mirarlo desde ese punto de vista. Elegir estas funciones que esta otra que además dependen del control. Y además son completamente equivalentes. Entonces, elegir una estrategia es elegir este par de funciones que solamente dependen del tiempo y del x. Y es completamente equivalente a eso. Esta forma de la estrategia, estas se llaman estrategias markovianas. Markovianas porque
dependen del tiempo en el presente nomás. Marcovianas. Marcovianas. Esto no depende, lo que yo debo hacer no depende del pasado. Esta cosa depende del tiempo ahora y de la variable de estado en el mismo tiempo. Esto no depende, no hay un delay, aquí no hay un t-5 o un t-20, sino que lo que pasa en ese tiempo es lo mismo que está pasando acá, están 1 a 1. Por eso se llaman estrategias marcovianas, porque no dependen del pasado. Y estas se llaman de lazo cerrado, porque las estrategias estas dependen de la variable de estado. Cuando lo que yo decido hacer depende de la evolución de la variable de estado, se llaman de lazo cerrado. Pero también puedo tener estrategias en las cuales, por ejemplo, esto no depende de X, solamente depende del tiempo. Podría tener un caso en que estas funciones que están aquí solamente dependen del tiempo. Voy a cambiarme de pizarra. Y podría tener una estrategia de este estilo. La función, el control del jugador 1 puede ser una función solamente del tiempo y el control del jugador 2 puede ser solamente una función del tiempo. Estas que están aquí se llaman estrategias marcovianas de nuevo, no depende del pasado, de lazo abierto. Y las cuales solamente dependen del tiempo. Ahora, estas dos estrategias al final del día son equivalentes. En el paper que está ahí en la bibliografía, muestro que en realidad estas dos cosas son completamente equivalentes. La optimización de una, de una estrategia de este estilo es completamente equivalente a una estrategia de lazo abierto en este sentido. Así que es más fácil hacer esto que lo anterior. Entonces, la pregunta del millón ahora es, ¿cómo elijo estas funciones? ¿Cuáles deberían ser estas funciones para optimizar mi problema? Entonces, ¿cómo las determino? ¿Quién determina estas funciones de aquí? ¿Quién determina los controles finalmente que dependen del tiempo? Entonces, como aquí, estas estrategias son equivalentes. Son equivalentes a la anterior. Así que lo que uno hace típicamente en teoría de juego es elige el control solamente dependiendo del tiempo. La pregunta es, de nuevo, ¿cómo elijo estas funciones? ¿Cuáles son los controles? El control del jugador 1 y el control del jugador 2, estas funciones, de manera de optimizar entonces los funcionales, que es el problema original, ¿no? Problema del duopolio. Quiero optimizar el funcional asociado al jugador 1 y el jugador 2 quiere optimizar su funcional sujeto, ¿no es cierto?, a la ecuación de estado para la variable estado. Entonces, ¿qué es lo que haría el jugador 1? Entonces, el jugador 1 lo que haría es que él trata de maximizar, vamos a poner aquí jugador 1. ¿Qué es lo que hace el jugador 1? Él trata de maximizar
el funcional J1, que depende de X y de U1, sujeto a la ecuación de estado. X punto igual a F de X, U sub 1, U sub 2, como el tiempo. ¿Qué es lo que hace el jugador 2? Bueno, él trata de maximizar su funcional, el otro, respecto a sus variables que tienen control 2, sujeto a la ecuación de estado. La ecuación de estado, digamos, es la misma para ambos jugadores. Pero están acopladas a través de la presencia de los controles X. ¿Se dan cuenta? Esta función depende en principio de ambos controles. Por lo tanto, lo que haga cada uno de ellos afecta la dinámica de la variable de estado. Ustedes piensan, la producción de cada una de ellas afecta a la economía de alguna manera, como todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque cada jugador aquí, entonces, se enfrenta, si lo miro por separado a esto, obviamente esto, de nuevo, esto es una condición inicial, que es la misma que está acá. Cada uno de ellos se enfrenta a un problema de control semejante al original que estábamos analizando acá. Un problema de control, tengo un funcional que está sujeto a una ecuación diferencial, a un vínculo, que puedo pensar esto como un vínculo, ¿no? Y la solución de ese problema, dijimos que eran las trayectorias óptimas para este problema, eran las ecuaciones de Pontryagin, que son estas tres ecuaciones que están aquí, que son las dos ecuaciones hamiltonianas de alguna manera, y la tercera ecuación es la optimización del hamiltoniano respecto a la variable control. Entonces, lo que pasa es que el juego diferencial, entonces, lo puedo pensar como dos problemas entonces de control. Entonces, lo que dada, por ejemplo, para el jugador 1, lo que hace él es ver la estrategia que va a tomar el jugador 2 y la asume como dada. Dada la estrategia del jugador 2, lo que debería hacer el jugador 1 es maximizar su funcional sujeto a esta ecuación con el U2 dado. Y eso es un problema de control del primer tipo que vimos al comienzo. Después, ¿qué es lo que hace el jugador 2? Él maximiza su funcional, pero piensa que esta estrategia que está acá, esta variable de control, está dada también, está fija. Y lo que hace él es maximiza su funcional sujeto a esta ecuación para una estrategia del jugador 1 dado. Es como maximiza esto esencialmente pensando que esto es constante. Él no va a tocar, por ejemplo, el jugador 1 no va a tocar la variable U sub 2. De hecho, no la puede cambiar. Él no tiene acceso a cambiar esto porque eso es lo que puede hacer el otro jugador. Lo único que puede hacer el jugador 1 es cambiar su control. Entonces lo que hace es optimiza este problema como un problema de control usual, dada la estrategia del jugador 2. Al revés, el jugador 2 optimiza su funcional respecto a U2, dada la estrategia del jugador 1. Es decir, lo piensa como una constante, que esto no lo va a cambiar. Y por lo tanto, el problema, el juego diferencial en ese aspecto se separa, si ustedes quieren, en dos problemas de control distintos. Uno para el jugador 1 y uno para el jugador 2. ¿Se dan cuenta? ¿Está clara la idea? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo maximiza el jugador 1? Entonces lo vamos a hacer por separado. Vamos a estudiar lo que hace el jugador 1 y luego vamos a estudiar qué es lo que hace, qué es lo que haría el jugador 2. Entonces, veamos con un poco de detalle qué es lo que haría el jugador 1. Entonces, el jugador 1 dijimos que tenía un funcional J1 que dependía de la variable estado y su control. Y esta es la integral de 0 a t
de E elevado menos su tasa de interés, digamos, y tiene su F1 mayúscula, el F grande, ¿no? Y esta depende de el tiempo, el X, el U sub 1 y el U sub 2 en principio. Esto está integrado en el tiempo. Y está sujeto entonces a X punto igual a F de X como U sub 1, como U sub 2, como el tiempo. Con X de 0 igual a X0. Entonces, ¿cómo él maximizaría su funcional? Entonces, lo que tiene que hacer él es construir su hamiltoniano. Y su hamiltoniano, vamos a ver el hamiltoniano del jugador 1, bueno, debería ser el F, en lo que aparece aquí, el F completo, que debería ser E elevado a menos R1T por el F1 de T, X, U sub 1, U sub 2, más su multiplicador de Lagrange, que le voy a llamar lambda 1, por X punto, no, menos F, este hamiltoniano, ¿no? Lambda 1 por F. Me faltó el tiempo. Entonces él escribe su hamiltoniano, que el F grande completo, todo lo que aparece aquí, más su multiplicador de Lagrange por el F chico. El H siempre es el F grande más lambda veces el F chico. Como estoy pensando que este es el jugador 1, entonces le voy a poner el multiplicador de Lagrange, le voy a poner un 1 aquí. Y ahora, ¿qué es lo que debería hacer él? Bueno, dice, yo tengo un problema de control ahora, donde esta, supongo que U sub 2 es una función que conozco, la voy a dejar como constante, no tengo acceso a eso, y lo único que voy a hacer es optimizar mi problema respecto a X y a U sub 1, que son las variables que yo puedo cambiar. Y por lo tanto, el jugador 1 debería escribir sus ecuaciones de Montrague. ¿Sí o no? Entonces, él debería decir, mire, la solución de mi problema debería ser que lambda 1 punto tiene que ser la derivada parcial de mi hamiltoniano respecto a la variable estado. Voy a escribir aquí, que me quedo chueco. Lambda 1. De hecho, la escribí al revés, puse el X primero. El X punto tiene que ser la derivada del hamiltoniano 1 respecto a el multiplicador de Lagrange de este jugador y la derivada temporal del multiplicador de Lagrange de este jugador tiene que ser la derivada de H1 respecto a X. Y el tercero debería ser la maximización del hamiltoniano 1 respecto a la variable control 1. Y además tengo que las condiciones iniciales, x de 0 igual a x0, y la condición de transversalidad para el multiplicador de Lagrange, que tiene que ser 0 en el tiempo final, que es lo que mostramos en la clase anterior. Así que el jugador 1 escribe sus ecuaciones de Montrague. Ecuaciones de Montrague para el jugador 1. Eso es lo que hace el jugador 1. Me queda aquí con un sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones, 2 ecuaciones diferenciales y una ecuación algebraica para las variables x, lambda 1 y u sub 1. Obviamente estas van a depender paramétricamente de u sub 2, porque el hamiltoniano 1 depende de lo x, depende de u sub 1, depende de lambda 1, que son las variables que aparecen aquí, pero en todo esto está presente la variable u sub 2, está el control U2 ahí como dado, como una, entre comillas, una función que la puedo pensar como constante y que aparece. Cuando yo derive esto explícitamente,
en todas estas ecuaciones va a aparecer un parámetro que es el control del otro jugador. Así que estas ecuaciones que están aquí dependen del jugador 2. Pero el proceso de optimización depende solamente de las variables del jugador 1, porque él no puede optimizar lo que haga el otro, no tiene acceso a eso. ¿Qué es lo que va a hacer el jugador 2? ¿Qué es lo que va a hacer el jugador 2? Bueno, él debería hacer exactamente lo mismo con todas las variables con 2, es decir, él va a tener un funcional J2, entonces él va a querer maximizar la integral de 0 a t, ¿no es cierto?, de e elevado a menos R2, que es su tasa de interés, por la función f2 de t de x de u sub 1 de u sub 2 de t, sujeto, ¿no es cierto?, sujeto a que x punto sea la misma ecuación anterior, t, x, u sub 1 y u sub 2. Entonces, él va a tratar de optimizar respecto a su variable de control, que es u sub 2, y respecto a la variable estado. Pero para él u sub 1 va a ser un parámetro que está dado, él no lo va a tocar. Entonces, ¿cómo optimiza el problema? Bueno, tiene que escribir su hamiltoniano ahora. Él tiene que construir su hamiltoniano, que le voy a llamar H2, que va a ser el F completo que aparece aquí en la... más su multiplicador de Lagrange por el F chico, que depende del tiempo y de las variables de control. Así que él construye su hamiltoniano y entonces la curva óptima para él, que puede cambiar el X y el U2, el U sub 1 permanece ahí como un parámetro, entonces él escribe sus ecuaciones de Pontryagin. Entonces él dice, mire, para mí el X punto tiene que ser la derivada del hamiltoniano 2 respecto a lambda 2. El lambda 2 punto tiene que ser menos la derivada del hamiltoniano 2 respecto a X. Y tengo que maximizar respecto a U2 el hamiltoniano 2, que son las ecuaciones de Pontryagin para el jugador 2. Para el jugador 2. Y obviamente estas ecuaciones tienen que satisfacer las condiciones iniciales y el multiplicador de Lagrange del segundo jugador en el tiempo final también tiene que ser 0, que es la condición de transversalidad para el problema de control que él tiene entre manos, que es este que está acá. Acuérdense que el problema de control siempre tenía una condición de transversalidad, que era que el multiplicador de Lagrange tenía que anularse en el tiempo final. Así que, y estas ecuaciones que están aquí ahora, una vez que yo las escriba explícitamente, van a depender del control del jugador 1. Están como un parámetro ahí. El uso 1 va a estar presente en estas ecuaciones. Entonces, al final del día, el juego se reduce a resolver para el jugador 1 este sistema de ecuaciones. Acá tengo 3 ecuaciones. Y para el jugador 2, este sistema de ecuaciones que está acá, estas otras 3 ecuaciones que están acá. Y eso es un sistema de 6 ecuaciones al final del día. Tengo estas 3 y estas 3 que están acá. Y tengo que resolver entonces un sistema de 6 ecuaciones acopladas y que son
una parte de esas ecuaciones son ecuaciones diferenciales de primer orden y la otra parte son ecuaciones algebraicas. Y dependiendo de la estructura de estas funciones que están aquí, de lo que quiero optimizar, esas ecuaciones pueden ser altamente no lineales. Y resolver ese problema de esas 6 ecuaciones puede ser un dolor de cabeza desde el punto de vista numérico. Así que son problemas no triviales. Uno puede escribir en principio estas ecuaciones. Si es que puedo calcular, dependiendo de la forma de estas funciones, cuáles son los respectivos hamiltonianos y ver cuáles son las derivadas de estas cosas que están ahí. Es decir, cuáles son las ecuaciones de Pontryagin para el jugador 1 o para el jugador 2. Pero al final del día yo necesito resolver esas ecuaciones. Y eso es un dolor de cabeza. Y además que fíjense que el problema es tricky porque la variable de estado tiene una condición inicial. En cambio, los multiplicadores de Lagrange que están aquí tienen una condición final. Entonces, uno en mecánica, por ejemplo, cuando ustedes estudian la ecuación de Newton, ¿no es cierto? F igual a m por a, ¿no es cierto? Se da una fuerza, por ejemplo, el peso igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y apunta hacia abajo y tienen x2 puntos igual a menos g. Y ustedes integran esta ecuación, ¿no es cierto? Y la integra con ciertas condiciones iniciales, no sé, la posición en 0, si x es la altura de la partícula, esto vale h, y la velocidad, por ejemplo, en instante inicial es 0, es decir, ustedes tomaron una piedra aquí, a una altura h, y la soltaron, la velocidad inicial es que era 0, la soltaron, y piensan, ¿cuál es el movimiento posterior de esta partícula una vez que lo suelto? Pero ustedes dieron condiciones aquí iniciales, las dieron en t igual 0 ambas. Y es típicamente lo que uno hace en física, uno da las condiciones en t igual 0 y quiere ver qué es lo que pasa a medida que transcurre el tiempo, es decir, para tiempos mayores que 0. Así que en física uno siempre tiene condiciones iniciales, de verdad. Pero en este problema, en el problema de control, la variable de estado, el x, que satisface esta ecuación, ¿no es cierto? Tiene una condición inicial, que es x0. Es decir, el x, si ustedes lo miran aquí, si miran el eje temporal, una línea aquí, si miran el eje temporal, este es el tiempo, este es el tiempo 0, y este es el tiempo t donde termina el juego. La x tiene una condición inicial, es decir, ustedes conocen el valor de la variable x en el instante inicial, conocen esto, es lo único que conocen. Y la ecuación diferencial les permite ver cómo evoluciona esta trayectoria hasta el tiempo final, ¿no es cierto? Resolviendo la ecuación diferencial, ya sea de manera analítica o bien de manera numérica, pero el flujo de información va de este punto que conocen hacia adelante en el tiempo. En cambio, el multiplicador de Lagrange en un problema de control, como este que está aquí, el multiplicador de Lagrange tiene una condición de transversalidad que está en el futuro. Está en el futuro, por lo tanto, el multiplicador de Lagrange, el lambda, si lo pongo aquí, lo conocen aquí. Este es el lambda. De hecho, el lambda de t tiene que ser 0. Si en este eje pongo la x y la t al paralelo, en realidad ese punto tiene que ser tal que el lambda ahí tiene que estar aquí abajo. Lambda de t tiene que ser 0. Y con esa información, en realidad la ecuación la tienen que integrar hacia atrás en el tiempo. El lambda lo tienen que integrar hacia atrás en el tiempo para saber cuál es el comportamiento en t igual 0. Así que el problema de control es más tricky que un problema de física. Uno en estas cosas integra la posición hacia el futuro y la velocidad hacia el futuro, ambas. Acá no. Acá, si ustedes quieren, esta posición que está aquí, la estoy integrando hacia el futuro,
En cambio, el multiplicador de Lagrange lo tengo que integrar hacia atrás en el tiempo. Entonces, implementar esto desde un punto de vista numérico también es un dolor de cabeza, porque esto que está aquí es súper fácil de implementar en un código. Pero esto que está acá no es trivial, porque una ecuación la tengo que integrar hacia adelante, ¿no es cierto?, en el tiempo, y la otra hacia atrás. Y tienen que interceptarse estas dos informaciones y calzar súper bien para poder encontrar la solución. Así que desde un punto de vista numérico, el problema, aunque yo pueda escribir las ecuaciones y son súper complicadas, pero si tengo que integrarlas, esto también es un dolor de cabeza, que es la diferencia de los problemas de control. Las variables de estado se integran hacia el futuro. Las variables, los multiplicadores de Lagrange se integran hacia el pasado, porque las informaciones están puestas en tiempos distintos. Y en eso consiste esencialmente la teoría de juegos diferenciales. Y esto es para un duopolio, o sea, acá estoy pensando que tengo dos jugadores. ¿Se dan cuenta, no? Tengo un jugador 1 y tengo un jugador 2 y tengo un sistema de 6 ecuaciones diferenciales no lineales que tengo que integrar algunas hacia el futuro y otras hacia el pasado. Imagínense en un problema donde hay varios competidores. Piensen que tienen, no sé, pues, típicamente aparece París, Ripley, Falabella, La Polar, no sé, todas las tiendas están compitiendo en el mercado. A veces DIN. Entonces, él ya no es un duopolio, sino que puede ser un oligopolio. Si tengo muchas empresas compitiendo, 1, 2, 3, etcétera. Y por lo tanto, cada una de ellas va a tener que hacer este proceso y por lo tanto, para cada uno de los competidores voy a tener que escribir estas ecuaciones de Montraguer. Y van a ser al menos 3 ecuaciones suponiendo que solamente tengo una variable de estado, ¿se dan cuenta, no? Si tengo más de una variable de estado, esto se duplica, porque por cada variable de estado que yo tenga, tengo un vínculo. Entonces, si el problema tiene más variables de estado, tiene más multiplicadores en Lagrange para cada jugador. Entonces esto puede dar origen a un sistema de ecuaciones de muchas variables, que de nuevo, algunas de ellas, las variables de estado las tengo que integrar hacia el futuro y los multiplicadores en Lagrange los tengo que integrar hacia el pasado. Y eso se puede hacer numéricamente. De hecho, las soluciones analíticas para este tipo de cosas están contadas creo que con un dedo de la mano. ¿Eh? La mayoría, o si no casi todos los problemas de teoría de juegos se deben resolver de manera numérica. Es decir, hay que saber programar en algún lenguaje bien y saber cálculo numérico para poder integrar estas ecuaciones. Así que esto no es trivial. En la práctica, si uno quiere analizar un problema de verdad, esta cosa no es trivial. Así que esa es, a grandes rasgos, la teoría de juegos diferenciales. Y la solución de este problema de ecuaciones diferenciales acopladas que está aquí, que son las ecuaciones de Pontryagin para el jugador 1 y las ecuaciones de Pontryagin para el jugador 2, van a determinar, por un lado, la evolución de la variable estado, van a determinar la evolución de los multiplicadores de Lagrange y van a determinar las variables de control. Van a determinar las estrategias, entonces, óptimas del problema, las que optimizan ambos funcionales al mismo tiempo. Y esa solución de este problema se llama un equilibrio de Nash en economía. Las estrategias óptimas para las variables de control, es decir, aquellos U que maximizan el Hamiltoniano 2 y aquellos U1 que maximizan el Hamiltoniano 1 al mismo tiempo, son las estrategias óptimas o el equilibrio de Nash del juego. Y encontrarlo tampoco es trivial. Hay que resolver el sistema completo de ecuaciones, pues están todas acopladas. Estas ecuaciones que están aquí están acopladas con estas, no son independientes. Eso es a grandes rasgos la
teoría de juego, para que tengan un sabor de qué se trata y qué significa el equilibrio en H. El equilibrio en H es la solución de este sistema de 6 ecuaciones en este caso, diferenciales. 4 ecuaciones diferenciales y 2 ecuaciones algebraicas.